Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva explicación de la ficha pedagógica del Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa, esta vez correspondiente a la semana 1 del proyecto número 4 para el Bachillerato General Unificado. Empecemos. Hola mis estimados estudiantes y compañeros, empezamos con un nuevo proyecto que sería el proyecto número 4 y les presento mis sugerencias y la explicación respectiva. Empecemos con el objetivo de aprendizaje. Nos dice: los estudiantes comprenderán que la historia, la tecnología, la ciencia y el arte se entrelazan y evolucionan de forma conjunta, fomentando la curiosidad del ser humano para conocer y construir un mundo mejor. El nombre del proyecto es Avances de la tecnología, la ciencia y el arte a través de herramientas visuales. Tenemos las actividades de la semana número 1. En esta semana se trabajará con las asignaturas del área de Ciencias Sociales, Biología, Química y Lengua y Literatura. El tema de esta semana es Renacimiento, Biotecnología, Transformación de la Cultura Escrita. Iniciamos entonces con la actividad 1 que corresponde al área de Ciencias Sociales. Nos dice el numeral 1, lee el siguiente fragmento. Vamos a leer esta parte de la ficha que nos habla sobre el Renacimiento y el humanismo. Debemos hacer esta lectura al inicio de esta semana de trabajo. Aquí observamos personajes importantes del humanismo, como fueron Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y Francis Bacon. Todo este texto lo podemos encontrar en el texto de Historia de segundo año de bachillerato del Ministerio de Educación. Aquí les dejo el enlace para que puedan revisarlos y encuentren en la página 96 hasta la página 100. Esta primera actividad es solamente de lectura. Así que pasamos a la actividad número 2, donde ingresa la asignatura de Biología. El numeral 1 nos indica, lee el siguiente texto. La biotecnología es la aplicación de la ciencia y la tecnología a sistemas biológicos y organismos vivos, así como partes, productos y modelos de estos, con el fin de producir o alterar materiales vivos o inertes y procesos para proveer conocimientos, bienes y servicios. Este texto tiene que ver, como escuchamos, con la biotecnología. Una vez que leamos, continuamos con el literal A. Contesta las siguientes preguntas y escribe las respuestas en un cuadro. Pienso, me intereso, investigo en una hoja. Recordemos que este cuadro es un cuadro de pensamiento que ya lo hemos conocido en trabajos anteriores. Tenemos las preguntas. ¿Cuál es mi criterio acerca del rol que puede cumplir la biotecnología en la medicina? ¿Qué conozco sobre la aplicación de la biotecnología en la agricultura? Bien, aquí les presento el cuadro, la sugerencia que yo tengo de esta rutina, donde le he dado respuesta a la primera pregunta en esta columna, como lo indica la actividad. Recordemos que en pienso es sobre qué crees sobre el tema. Podríamos poner algo así. La biotecnología en la medicina puede ocupar un rol muy importante, puesto que los avances científicos y tecnológicos en la biología pueden lograr el tratamiento de enfermedades que afectan a la población, utilizando la misma naturaleza viva para sanar inclusive enfermedades que hasta ahora no tienen un tratamiento adecuado. En este segundo punto, ustedes deben responder la segunda pregunta. Entonces continuamos con la actividad. Literal B nos dice, lee las páginas desde la 204 a la 206 del texto de primero de BGU e identifica las ideas que más te interesan sobre la biotecnología, su perspectiva histórica, la aplicación en sanidad, su incidencia en lo alimentario, en el ambiente, entre otros, y anótalas en la columna titulada Me intereso, expuesta en la tabla anterior. Escribe en forma de pregunta aquellos aspectos que te gustaría descubrir. Les dejo aquí el link de este texto de primer año de BGU.
Entonces vamos a la segunda columna del cuadro y he planteado las siguientes preguntas. ¿Cómo podría cambiar el destino de nuestra humanidad con la ingeniería genética? ¿Llegará el momento en que nuestra alimentación sea basada en productos obtenidos desde la biotecnología? Sí, no, ¿por qué? Aquí ustedes deben poner cuántas preguntas consideres necesarias de acuerdo a la lectura que hagamos de estas páginas del texto. Y el literal C nos dice: comparte con tu profesor o profesora y busquen las estrategias para investigar las preguntas que escribiste. Entonces esas estrategias las van a ubicar en esta columna que yo la he dejado en blanco y que ustedes deben llenarlo de acuerdo a lo que conversen con sus profesores. Continuamos entonces, tenemos el numeral 2 de esta actividad número 2 que nos dice: lee el siguiente texto de Juan Francisco Valerio Quintero. Trata sobre las implicaciones éticas y bioéticas de la biotecnología, es decir, los asuntos positivos o negativos de la biotecnología. Una vez que leamos este texto, procedemos a los puntos de trabajo. Enlista las ideas que consideres más relevantes de la información contenida en el texto anterior. Como sugerencia les he puesto aquí 2 ideas. Ustedes pueden poner mucho más. Las leemos. El progreso de la ciencia puede convertirse en amenaza para la sociedad. Cuando dicha molécula se introduce en un organismo, tiene lugar una alteración genética que altera sus rasgos. Es posible, así, no solamente rediseñar las especies existentes, sino incluso crear nuevas. Como podemos leer, estas 2 ideas para mí he considerado relevantes del texto que leí. Estoy seguro que ustedes tendrán muchas más. El siguiente punto: escoge la idea que quieras compartir con los miembros de tu familia, localidad o institución educativa y anota sus detalles, como lo que te gusta de tu idea o las dudas o retos que representa. En este caso yo me voy a guiar por la segunda idea y redacto algo así. Aquí he escrito nuevamente la idea e indico: me gusta esta idea porque de esta forma se puede hacer frente, en el caso de las plantas, a las plagas que destruyen nuestra flora y en el caso de las personas a las enfermedades. Muy útil para evitar pandemias como la que vivimos actualmente, aunque hacerlo significaría modificar la naturaleza y cambiar el curso de la misma. El reto sería utilizar la biotecnología a favor de los intereses comunes y no de intereses económicos. Bien, seguimos con el siguiente punto. Realiza un esquema de tu idea. Para ello, identifica tu audiencia o las personas que oirán tu charla o exposición. Te vas a ayudar con las siguientes preguntas. ¿Cómo llegaste a tu idea principal? ¿Qué has aprendido? ¿Cuáles son los puntos clave a resaltar? ¿Qué quiero que recuerde mi audiencia cuando termine mi exposición? ¿Qué ejemplos apoyan los puntos claves de mi idea? Aquí les dejo un esquema que ustedes pueden utilizar también para resolver esta actividad. Como tema he puesto biología molecular y en sus partes indican: llegué a esta idea por el interés de la aplicación de la biotecnología en la salud para mejorar las especies. Que existe una ciencia natural que puede cambiar nuestra forma de vivir y producir y consumir los alimentos. Recordemos que esto de aquí ha sido en base a estas preguntas. Por ejemplo, esto corresponde a cómo llegaste a tu idea. Esta segunda, que he aprendido, y este punto de aquí corresponde a la pregunta que quiero que recuerde a mi audiencia. Que recuerden que la biotecnología existe y que sería una gran solución para nuestros problemas, pudiendo sanar nuestros cuerpos. Así ustedes también pueden realizar este esquema en esta actividad. Tenemos el siguiente punto:
Escribe un texto argumentativo con una introducción, un desarrollo y una conclusión que te servirá de guía para tu charla o exposición. Como ya hemos trabajado en proyectos anteriores, ustedes ya conocen lo que es un texto argumentativo y deben hablar de acorde a la idea que ustedes eligieron de la lectura. En esta parte no he puesto una sugerencia porque estoy muy seguro que ustedes ya están en la absoluta capacidad de realizarla. Por eso las he dejado para que ustedes se guíen en los trabajos anteriores o en base a su experiencia ya puedan redactarla. El siguiente punto. Presenta tu texto a tu docente e incorpora su retroalimentación a tu exposición. Como lo indica aquí, deben presentar su texto, se refiere a este texto argumentativo, y si el docente les indica que está muy bien, pues queda como está, pero en el caso de que les haga alguna retroalimentación, deben realizar los cambios o las modificaciones respectivas y guardarla para su exposición. El siguiente punto nos indica: escoge las imágenes que ayudarán a expresar mejor tu idea. Inclúyelas en el diseño de una presentación en PowerPoint o en un cartel. En este caso, yo aquí he puesto imágenes de las diapositivas que realicé en una presentación de PowerPoint. Como tomé la idea de la biología molecular, aquí tengo una primera diapositiva donde representa lo que es la biología molecular. La segunda diapositiva, la biología molecular aplicada en la agricultura. Y en esta tercera diapositiva presento un video donde nos puede dar una idea cómo se realizarían las modificaciones dentro de la biología molecular aplicado al cuerpo o al ser humano. Este video es de una película, es de la película de Spider-Man. Cuando leí este texto se me vino a la mente esta película porque aquí se ve claramente cómo se modificaría el ADN o cómo realiza la modificación del ADN la biología molecular. En este link ustedes pueden descargar las diapositivas para que puedan revisar las sugerencias que les presento. Y con esto hemos terminado la actividad de biología y damos paso a la actividad número 3 con la asignatura de química. El numeral 1. Lee el siguiente texto. ¿Qué son los biomateriales? Deben leer este texto de los biomateriales. Vamos a leer la primera frase que nos dice: los biomateriales desempeñan un papel integral en la medicina de hoy. Restablecen la función y facilitan la curación de las personas después de una lesión o enfermedad. Como pueden ver, tiene mucho que ver con la biotecnología aplicada a la medicina. Tenemos otra lectura que tiene como título: ¿cómo se utilizan los biomateriales en la práctica médica actual? Todo este texto ustedes deben leer para responder a las actividades de química. Como lo indica aquí, la fuente es del texto de química de tercero de bachillerato del Ministerio de Educación. Les dejo el link y todo esto lo pueden encontrar en la página 135 y 137. Deben leer también estas páginas para que respondan las actividades. El numeral 2. Responde las preguntas. ¿Cómo se utilizan los biomateriales en la práctica médica actual? Bien, esta parte ya lo encontraremos en la ficha. Eso lo podemos ubicar en esta primera parte y también en el segundo texto. Ya ustedes nomás deben copiar y redactar esta primera pregunta. ¿Cuáles son las áreas importantes para futuras investigaciones sobre biomateriales? Tenemos la ciencia e ingeniería, la biología y la medicina. Esto de aquí ustedes lo van a encontrar en el gráfico que presenta esta parte de la lectura, que lo encuentran en la ficha. Aquí no he ubicado ese gráfico. La siguiente pregunta: no se puede utilizar cualquier tipo de material debido a que, en algunos casos, el biomaterial puede ser tóxico o infectar el cuerpo humano. ¿Qué tipo de pruebas existen para que un material se convierta en un implante potencial?
Esta respuesta la vamos a encontrar en el texto en las páginas que les indiqué. Aquí hay 3 tipos de pruebas. Detallo la primera. Prueba de citotoxicidad. En esta se caracteriza al material respecto a las células, verificando si es tóxico o no. Para ello se preparan cultivos celulares, uno que se conoce que es tóxico, otro que no lo es y un tercero que será el biomaterial a utilizar. Aquí tenemos una imagen que he copiado del texto. La segunda es la prueba de genotoxicidad. Ya ustedes deben revisar en el texto para ver de qué se trata y también para encontrar la tercera prueba. Seguimos con el numeral 3. Nos dice, elabora un organizador gráfico en el que sintetices la utilidad de los biomateriales en la medicina para que lo utilices en tu presentación. Esta parte del organizador gráfico deben tomarla de este texto. De este segundo texto toman estos subtítulos para hacer este organizador gráfico. Yo he planteado algo así. En la parte central está el tema utilidad de los biomateriales y en las partes o los brazos que sobresalen van la utilidad respectiva. Yo he puesto 3, en total son 6, ustedes deben completar el resto. Tenemos así la actividad número 4 que corresponde a la asignatura de lengua y literatura. Su numeral 1 nos dice, lee el siguiente texto. El tema del texto es transformaciones de la cultura escrita en la era digital. Aquí ya entramos a los medios de comunicaciones digitales y cómo estos han ido reemplazando a los periódicos impresos. Una vez que hagan estas lecturas, prosiguen con las actividades. Responde en tu cuaderno. ¿Cómo se ha revelado la revolución digital y qué medios han sido los más afectados? La respuesta es una copia de la lectura, de esta lectura de aquí, así que no solamente deben copiar la respuesta, que quedaría, la revolución digital se ha revelado influyente y transformadora es en los medios de comunicación. Los periódicos probablemente sean los que más han sido afectados con esta innovación tecnológica. El numeral 4 de esta actividad nos dice, compara un periódico impreso con su versión en digital, haz una lista de los elementos incluidos en cada uno e identifica las diferencias. Aquí les voy a facilitar un link o 2 links donde podemos encontrar un diario digital y un diario impreso que trata de un diario de mi ciudad que se llama Diario El Correo. En este link van a encontrar cómo se hizo o cómo está la versión impresa y en este link la versión digital. Y en esta parte de aquí les presento una diferencia de ellos. En el medio digital el acceso a la información es mucho más rápida, es más colorido. En la página principal se presentan todas las noticias pudiendo ingresar a la que nos interese con un clic. Así ustedes deben analizar estas 2 versiones y puedan sacar los elementos que incluyen a cada uno y realizar las respectivas diferencias. Tenemos el último punto de esta actividad 4. Investiga sobre el principal uso de los medios digitales, cómo ha cambiado la forma de acceder a la información y cuál será su tendencia futura. Como sugerencia de respuesta les he puesto, los medios digitales han sido muy utilizados para difundir información en tiempo real y generar publicidad de todo tipo. Las tendencias futuras tendrán que ver con cambios en la forma de acceso y de consumo, el aumento de la participación del usuario, entre otras muchas. Por eso les he puesto 3 puntos seguidos para que ustedes continúen con la respuesta.
Y entramos a la última actividad que corresponde a la actividad número 5 con inglés. Como ya han visto en videos anteriores, yo explico en su totalidad esta actividad en español para que ustedes sepan qué es lo que dice y les planteo también algunas posibles respuestas. El tema es Ecuador maravilloso. Numeral 1. ¿Cuáles son algunos datos interesantes que ya conoces sobre Ecuador relacionado con la historia, la tecnología, la ciencia y el arte? Nombra al menos uno para cada categoría. Comparta sus respuestas con sus compañeros de clases o familiares. Aquí pongo dos datos interesantes. El primero, que corresponde a historia y traduce: Ecuador le debe el nombre a la línea ecuatorial. Y la segunda, que tiene que ver con el arte, nos dice: la feria artesanal más famosa de Sudamérica está en Otavalo, Ecuador. Ustedes deberían poner las que faltan y que tengan que ver con la tecnología y la ciencia. Segundo numeral. Lea el siguiente texto. Vamos a leer este pequeño texto que tiene que ver con Ecuador y nos indica: según la lectura, subraye las afirmaciones correctas. Tenemos entonces 5 afirmaciones. Ecuador es el segundo país más grande de América del Sur. B. Tenemos una gran biodiversidad porque estamos lejos del Ecuador. C. En nuestro país se hablan unos 12 idiomas. D. Aproximadamente el 24.1% de la población indígena vive en la Amazonía. Y E. Hay alrededor de 1.1 millones de indígenas en Ecuador. Yo les puedo indicar que al menos este literal C es correcto. Si encuentran algún otro correcto, ya lo señalan ustedes. Y tenemos el punto 3. Responda la pregunta: ¿qué más sabes sobre los diferentes grupos indígenas? Yo he puesto aquí: existen comunidades indígenas que han migrado al exterior y mantienen su cultura y sus festividades. Es decir, a pesar de que van a un país diferente, ellos no cambian su cultura y mantienen sus costumbres. Pues bien, hasta aquí las sugerencias en cuanto al trabajo de esta semana 1 del nuevo proyecto número 4. Recuerden que en la descripción del vídeo les dejo el link para que puedan descargar este portafolio. Dudas y comentarios pueden dejarlo en el cuadro respectivo. Y recuerda, ya lo hice yo, ahora te toca a ti. Nos vemos en una próxima oportunidad.